Bien, entonces, lo que vamos a hacer es darle una mirada a tres cosas básicamente. Primero, el concepto de sur global, que vamos a entender por el sur global, qué es el sur global en el sistema internacional actual. Segundo, vamos a mirar el proceso de evolución que ha tenido la cooperación sur-sur durante las últimas décadas, particularmente tres procesos fundamentales que han alterado la forma como se lleva a cabo la cooperación sur-sur en el sistema internacional. Y terminamos con un poco de cooperación justamente entre Colombia y África, iniciativas de cooperación sur-sur que se enmarcan justamente dentro de estas nuevas dinámicas de la cooperación sur-sur de las que estamos hablando. Cuando nosotros empezamos a hablar del concepto de sur global, es un concepto bastante nuevo, es un concepto que no viene de las décadas pasadas y que no viene del siglo pasado. Cuando miramos el concepto del sur global hay varias aproximaciones. Yo quiero que las miremos únicamente para conocerlas, pero luego nos vamos a enfocar realmente en qué significa el sur global. La primera aproximación, evidentemente, es una aproximación geográfica. Cuando hablamos de sur global, la palabra sur aparece, y al hablar del sur, estamos hablando justamente de, por exclusión, lo que no está en el norte. Es decir, los países que históricamente han sido desarrollados, que están en el norte, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Con la excepción notable de Australia y Nueva Zelanda, que siempre están al sur. Aún así, cuando uno mira la aproximación geográfica, uno puede ver incluso mapas como este que ustedes ven en el tablero, que no se ve muy bien, pero donde el norte está compuesto por Estados Unidos y Canadá por un lado, y Europa Occidental por el otro, pero que el norte empieza a extenderse hacia el sur extremo. Es decir, nos involucra Australia, Nueva Zelanda por un lado, nos involucra a Sudáfrica por el otro lado, y nos involucra a países como Argentina, Brasil y Chile por el otro. Evidentemente, esta aproximación tiene muchos detractores, pero lo que está detrás de esta aproximación es un entendimiento de que durante muchos años los países del extremo sur tuvieron dinámicas similares a los países del norte en la medida en que fueron colonias de asentamiento, lugares donde se exterminó la población nativa o se intentó exterminar la población nativa, y lugares donde se intentaron crear estados similares a los estados europeos. Esto se ve principalmente en Australia y Nueva Zelanda, fundamentalmente, pero también se ve en Sudáfrica con el apartheid, que no era más que una política que pretendía exterminar a la población nativa y crear una Sudáfrica blanca europea en territorio africano. Esta aproximación geográfica lo que hace es contribuirnos con la primera palabra del concepto de sur global, es decir, el sur. Pero aún así, si miramos y funcionamos con esta teoría del norte extremo y del sur extremo, el sur en realidad sería el centro, que es lo que tenemos en esta franja de acá. Pero no nos podemos centrar en una aproximación netamente geográfica. Tenemos que mirar otros conceptos, y los otros conceptos vienen, ahora sí, de la Guerra Fría. Lo que hoy es sur global, antes lo entendíamos por varios conceptos. El primero de ellos es el tercer mundo, que nace como un concepto de exclusión durante la Guerra Fría frente a un primer mundo que era el mundo capitalista, un segundo mundo que era el mundo comunista y un tercer mundo que era lo que sobraba, el resto. Ahí estaría América Latina, Asia, África, algunos países del Caribe, Oceanía, etc. Este concepto de tercer mundo, con el fin de la Guerra Fría, empieza a evolucionar y empezamos a hablar de países subdesarrollados, nuevamente en torno al concepto de desarrollo. Y principalmente un desarrollo basado en la escuela de Chicago en Estados Unidos y basado en el modelo desarrollista de Rostov, que decía que el desarrollo era lineal, evolutivo, progresivo, que todas las sociedades partían de una sociedad tradicional y tenían que llegar a una sociedad de consumo en masa. Es decir, estamos hablando del modelo occidental de desarrollo. ¿Listo? Este concepto de países subdesarrollados posteriormente va a evolucionar nuevamente y vamos a hablar de países en vías de desarrollo. Y este cambio se da porque países subdesarrollados era bastante determinista, es decir, asumíamos que eran subdesarrollados y que además iban a quedar ahí, que no había posibilidades de salir de esa categoría. Cuando hablamos de países en vías de desarrollo, les damos la posibilidad al menos de eventualmente algún día llegar al desarrollo. Y este cambio se da principalmente porque hay países que siguen este proceso y que logran el desarrollo. Estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando, bueno, no es país, pero Taiwán, estoy hablando de Singapur, que son países que siguen el modelo desarrollista de Rostov y que logran en un periodo de 30 a 40 años pasar del subdesarrollo a
estar dentro de lo que se llamaría el mundo desarrollado. Pero aún así, la idea es poder abandonar este concepto de subdesarrollo que viene desde el norte. Y la tercera aproximación nos habla de un concepto de sur global o de una evolución del concepto de países en vías de desarrollo a sur global, que surge desde el sur y que lo que pretende es cuestionar ese determinismo que surge de la Escuela de Chicago y del modelo occidental de desarrollo y plantear esta pertenencia a esta categoría como algo no necesariamente negativo, sino como algo positivo. ¿Qué quiere decir? Que esta nueva aproximación al sur global o este nuevo concepto del sur global se va a basar en tres conceptos fundamentales, que son, más bien, entendemos que al pertenecer a este grupo compartimos vulnerabilidades, retos y dependencias. Y que al compartir vulnerabilidades, retos y dependencias, lo que estamos haciendo es entender que ya no tenemos que quedarnos en este subdesarrollo del modelo, basado en el modelo occidental, sino que a través de compartir experiencias que nos permitan, valga la creación, compartir estas iniciativas exitosas para superar vulnerabilidades, retos y dependencias, esta pertenencia al sur global pasa a ser de algo netamente negativo a ser una oportunidad para generar desarrollo. Ahora, no el desarrollo occidental, sino cualquier tipo de desarrollo, el que cada país quiera, el que cada país considere que necesita. En ese orden de ideas, al tener problemas asociados al desarrollo, tenemos también soluciones asociadas al desarrollo desde diferentes países del sur global. Y aquí es cuando surge la cooperación sur-sur. Un formato de cooperación que al principio no era muy reconocido, que no era muy apetecido, porque justamente se trataba de cooperación, y abro unas comillas muy grandes, entre países pobres. Pero resulta que en el momento en el que este concepto de países en vías de desarrollo se convierte en el concepto de sur global y empezamos a hablar ya no de la pertenencia a esta categoría como una maldición, como una piedra que nos arrastra hacia abajo, sino como una oportunidad para generar cambios y para solucionar problemas, empezamos a validar esos principios de la cooperación sur-sur que vienen desde la conferencia de Bandung en el 55, cuando empezamos a hablar de cooperación técnica entre países en desarrollo, y que luego evoluciona con diferentes cumbres que van desde el Plan de Acción de Buenos Aires en el 78 hasta el de Accra en 2008, pero además pasan por la cumbre de alto nivel de Bogotá o por la cumbre de alto nivel de Busan, y que lo que pretenden es ir adaptando la cooperación sur-sur a las nuevas realidades. Este compartir vulnerabilidades, retos y dependencias y esta nueva percepción del sur global nos lleva a preguntarnos si hay un nuevo comienzo para el sur global y para la cooperación sur-sur, es decir, un nuevo papel del sur. Y aquí entonces, como les decía al principio, tres razones fundamentales que nos llevan a pensar que la cooperación sur-sur está en una etapa diferente. La primera de ellas es que el sur global del que hablábamos en la década de los 90 es radicalmente diferente al sur global del que hablamos hoy. No podemos seguir hablando del sur global lleno de inestabilidad, de conflictos armados, de golpes de Estado, de corrupción, porque si bien existen y todavía existen de manera generalizada, ya no estamos hablando del sur global en caos permanente que teníamos antes. En América Latina estamos hablando de un proceso de pacificación y estabilización política muy fuerte en países de Centroamérica como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, o en países de Sudamérica con el fin incluso de las dictaduras, con Perú, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. No estamos hablando del sur de las dictaduras y de los autoritarismos. Hay otros problemas, hay otras crisis, ¿de acuerdo? Pero incluso hay autores que hablan que la gravedad o la profundidad de estos problemas es infinitamente menor a la que teníamos en las décadas de los 80s y 90s. Este proceso de pacificación y estabilización se da también en África, con el fin de las guerras en Angola y Mozambique, con el fin de la apartheid en Sudáfrica, con la estabilización, entre comillas, en Zimbabue y la llegada de un gobierno finalmente negro. Pero además de eso, la independencia de Namibia y el fin de guerras como la de Sierra Leona, Liberia, Guinea y la guerra entre Etiopía y Eritrea, que fueron factores desestabilizadores durante mucho tiempo en África. Más allá de eso, lo que les comentaba antes, los procesos de desarrollo de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, pero además los procesos de desarrollo en otros lugares de Asia, como Vietnam, por ejemplo, o Filipinas o Tailandia,
el posicionamiento de Irán, Pakistán, India como potencias, Arabia Saudí y Turquía como nuevas potencias, potencias emergentes en el sur global. Y con esto, entonces estamos hablando de pacificación y estabilización, tanto política como económica, en términos generales, no estoy diciendo que hayan desaparecido, que nos permiten que el sur global ya no sea sinónimo de desestabilización, sino que empezamos a ver unos avances y una solución de un montón de problemas que empiezan a ser importantes a la hora de compartir estas experiencias. En el tema particular de África, ustedes van a ver que a la izquierda teníamos cerca de 30 conflictos armados. Hoy en África tenemos 4 o 5, Mali, Sudán, Congo, Somalia y podríamos incluso meterle Libia. Es decir, pasamos de 30, a 5. Y además vamos a ver consolidaciones democráticas en todo el sur de África, en África Occidental, en las islas, incluso Mauricio, con una democracia plena, algo que en África no se había visto hasta el momento. Primer punto, entonces, pacificación y estabilización generalizada. Segundo punto, el surgimiento de potencias emergentes. Y aquí en la pantalla les tengo únicamente 5, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero el mapa que ustedes ven en la pantalla justamente lo que nos demuestra es ese avance, tanto a nivel económico como político como social, que han tenido estos países, estos 5, entre el 91 y hoy. El mapa nos mide el índice de desarrollo humano, es decir, salud, educación, calidad de vida. Y ustedes van a ver, por ejemplo, un Brasil que en términos generales estaba entre el 3 y el 5, entre 3 y 5 de índice de desarrollo humano, y que hoy está casi todo verde, es decir, de 7 hacia adelante. En Rusia incluso tenemos unas zonas en azul, que es el nivel máximo, y el cambio, por ejemplo, en India y China es brutal. Pasamos de ser naranjas y ocres a ser casi todo verde. Eso quiere decir que pasamos de estas dos primeras a estas dos de acá, con lugares como Shanghai y Beijing en niveles de 8 a 9, ¿vale? Y algo similar en Sudáfrica, aunque el cambio no es tan radical para el caso sudafricano. Pero no solamente estos 4 o estos 5, que como les acabo de mencionar son BRICS, que son como el primer nivel de potencias emergentes. Tenemos otro montón de potencias emergentes, llamémoslas si queremos secundarias, que empiezan a ser determinantes en el sistema internacional y empiezan a convertirse en puntos de referencia justamente para solucionar estos problemas del sur global y para defender los intereses del sur global en el sistema internacional. Empiezan a surgir agrupaciones, CIBEX, por ejemplo, con Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, que son países que empiezan a ser relevantes en el sistema internacional. O MIST, por ejemplo, con México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. O incluso los próximos 11, que se centran principalmente en Asia, con países como Turquía, Irán, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, pero que nos meten a Egipto y Nigeria en África y nos meten a México en América Latina. Cuando hablamos de potencias emergentes, entonces, podemos hablar incluso de categorías. Una primera categoría en América Latina serían indiscutiblemente Brasil y México, y luego países como Argentina, Colombia, Perú, Chile. Para África, Nigeria y Sudáfrica indiscutiblemente, y luego unos países que empiezan a ser relevantes, Argelia, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia. En Medio Oriente los 3 grandes, que son Turquía, Arabia Saudí e Irán, pero con otros detrás como Emiratos Árabes, Qatar, Omán, etc. Y en Asia la diferencia es mucho más grande con, con India y China, perdón, que son los 2 grandes. Y luego una serie de países como Indonesia, Tailandia, Pakistán, Malasia, Corea del Sur, Singapur y Bangladesh, que empiezan a ser relevantes. Este surgimiento de potencias emergentes lo que nos muestra es que el sur de hoy no es el sur de antes. Y que el peso del sur de hoy en el sistema internacional no es el peso del sur de antes. Y que tenemos que complementarlo con un abandono a esa tendencia única, y la palabra clave acá es única, de que la cooperación internacional tenía que ser norte-sur porque tenía que incluir dinero y tenía que venir de los países que se habían desarrollado porque eran los que sabían. Y resulta que ahora nos damos cuenta que en el sur también hay países que saben y que la cooperación no solamente tiene que ser en términos de dinero. Claro, la cooperación sur-sur también exige dinero, pero no en las cantidades y en las mismas condiciones que la exige la cooperación norte-sur. Pero los países del sur, estos principalmente, pero no exclusivamente, empiezan a convertirse en lugares, en países donantes de cooperación. Y resulta que en las categorías anteriores de tercer mundo, países subdesarrollados en vías de desarrollo, era inconcebible que un país del sur
fuera donante. Y el tercer punto que es importante es la consolidación de organismos de integración. Estos organismos de integración van a empezar a tener elementos de cooperación sur-sur adentro que van a facilitar la solución de problemas asociados al desarrollo entre países con objetivos similares, con ideologías similares, con iniciativas similares. Entonces, Unión Africana. En la Unión Africana nos vamos a unir de tal forma que vamos a trabajar en cooperación en investigación en salud, pero vamos a trabajar también en cooperación militar, pero vamos a trabajar también en una iniciativa que se llama la NEPAD, que es la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, y a través de ella vamos a intercambiar experiencias que nos van a permitir solucionar problemas asociados al desarrollo. Algo similar va a ocurrir con el CARICOM, por ejemplo, donde tenemos un montón de islas muy pequeñas, limitadas por estas condiciones de insularidad a pequeña escala, y que se dan cuenta que juntas pueden lograr mucho más que separadas. Y a partir del modelo de integración del CARICOM, nuevamente, unos intercambios de experiencias exitosas en términos de solución a los problemas de insularidad a pequeña escala, mucho más fuertes, mucho más contundentes. Lo vamos a ver con la RSCP en Asia, lo vamos a ver con el Consejo de Cooperación del Golfo, lo vamos a ver con la cooperación, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral, lo vamos a ver en América Latina con Alianza Pacífico entre Colombia, México, Perú, Chile, lo vamos a ver con el Foro de Diálogo India, Brasil, Sudáfrica. Y lo interesante acá es que no todos estos organismos o foros tienen que ser oficiales, porque ustedes tienen organismos que son oficiales como la Unión Africana o como la Alianza del Pacífico, como el CARICOM, que tienen unas declaraciones de creación y unos documentos y unos órganos incluso adentro que permiten el funcionamiento y facilitan la cooperación, pero tienen espacios como el IPSA, que lo que es en últimas es un foro de diálogo, es decir, tres amigos sentados intercambiando experiencias en lo que cada uno de ellos es bueno. Entonces vamos a ver a Brasil, por ejemplo, transfiriendo información y conocimiento sobre industria aeroespacial, a Sudáfrica sobre educación, a India sobre género, para mirar cómo podemos justamente solucionar estos problemas. Me quedan 2 minutos. Muy rápido, el último tema del que estábamos hablando. Y hablo de Colombia y África porque África nunca ha existido en la política exterior colombiana, es decir, es el último peldaño dentro de la política exterior colombiana. Y resulta que Colombia, sobre todo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, se da cuenta que su percepción en el mundo cambia y que el país históricamente conflictivo, narcotraficante y demás empieza a ser mucho más que lo que había sido. Y que justamente esas características que lo habían llevado a ser el paria en el sistema internacional le habían dado unos conocimientos que le podrían servir a otro montón de países del sur global a la hora de solucionar problemas. Particularmente, Colombia tiene muchísimo conocimiento en interdicción de drogas, y esto es evidente por la historia de narcotráfico que ha tenido este país. Digo este país porque estoy en Colombia en caso de que el acento no me haya delatado. Y tenemos varias iniciativas, una que empieza con el proyecto Mesoamérica de la Estrategia Integral de Cooperación en Seguridad, pero que después se expande al occidente de África. Y es que resulta que todo el occidente africano empieza a ser punto de tránsito para la droga que va de América del Sur a Europa. Colombia empieza entonces una estrategia de capacitación a las policías y a las fuerzas de seguridad de varios países de África, los que ustedes ven en la pantalla, que van desde Senegal hasta Nigeria en la costa, más Níger, Mali y Burkina Faso en el interior, para que estos gobiernos estén en capacidad de frenar el tráfico de drogas que está llegando a África. Hay una relación muy particular con el gobierno de Guinea-Bissau, que era considerado como el primer narcoestado africano, en la cual Colombia, en cooperación, le empieza a ayudar al gobierno de Guinea-Bissau a eliminar esa relación de corrupción que hay entre Estado y narcotráfico y a lidiar con el problema del narcotráfico en particular. El segundo tema es justamente el conflicto armado. Mucha gente no conoce esto porque además al proceso de paz le hicieron mucha oposición en este país y por fuera. Pero el programa de desarme, desmovilización y reintegración implementado por el gobierno colombiano fue catalogado por Naciones Unidas como el como el mejor del planeta en toda la historia. Es un programa que acompaña a los desmovilizados durante 6 años y medio, les da asistencia en muchas variables que van desde salud hasta educación, hasta asesoría psicológica, hasta ayuda a sus familias, hasta, en fin.
y que durante 6 años y medio se encarga de generar las condiciones en esta población para que la opción, para que volver a los grupos armados no sea una opción. A partir de esto, lo que Colombia hace justamente en pro de este proceso de reintegración que para Colombia ha sido fundamental, es empezar a utilizar ese conocimiento para transferirlo no solamente a África, sino a otros países de América Latina y Asia que también lo necesitan. Y se crea algo que se llama las giras de cooperación sur-sur en reintegración y reconciliación. Y más o menos lo que hace es, Colombia es, con sus propios impuestos, con su propio dinero, cada año invita a cerca de 40 líderes de programas de desmovilización, reintegración y reconciliación en el mundo, los trae a Colombia, a alguna zona de Colombia. Esta, por ejemplo, la quinta, fue en el eje cafetero, pero ha habido giras en Santa Marta, ha habido giras en Cali, en los Llanos Orientales, ha habido giras aquí en Bogotá, en fin. Y lo que hacemos es durante una semana mostrarles a ellos todo lo que hace Colombia en términos de desmovilización. Los lleva a las empresas que contratan desmovilizados, los lleva a las empresas creadas por desmovilizados, los lleva a las montañas para ver el programa de sustitución de cultivos, los lleva a la casa donde reciben a los desmovilizados y les dan atención psicológica primaria, todo este tipo de cosas. Y con esto les transfieren la información, sobre todo a países africanos. Y luego de la semana los sienta y les dice, bueno, ustedes ya vieron el programa colombiano, ahora con su experiencia cuéntame cómo puedo mejorar yo mi programa basado en sus propias experiencias. Y lo bonito, lo lindo de esta iniciativa es que Colombia está con su propio dinero dándoles todo el conocimiento y luego les dice, bueno, usted tiene algo que aportarme, ayúdeme a que este programa, que ya es el mejor, sea aún mejor todavía. Para terminar, porque ya se acabó el tiempo, hay un proceso adicional en términos de transporte público, particularmente con Sudáfrica. Cuando Sudáfrica iba a organizar el Mundial de Fútbol, estaba buscando opciones para llevar a los turistas y a los sudafricanos desde el aeropuerto y el centro de las ciudades, Johannesburgo, Pretoria, Ciudad del Cabo, hasta los estadios. Ellos se dieron cuenta que en un lugar remoto perdido en los Andes había un sistema de transporte que funcionaba bastante bien en aquella época, que se llamaba Transmilenio. Y lo que hace el gobierno sudafricano es solicitar la cooperación al gobierno colombiano para que le transfiramos todo el tema, todo el conocimiento de cómo crear el sistema de transporte masivo. El transporte masivo de Johannesburgo hoy se llama Rea Vaya, está inspirado en el de Bogotá, igual que el de Pretoria, el de Ciudad del Cabo y el de Durban. Y lo que hubo fue un proceso de cooperación entre las ciudades colombianas a través de los dos gobiernos para poder implementar este proceso o estas iniciativas de transporte masivo, de solución a un problema público de transporte masivo en las ciudades sudafricanas. Con esto creo que termino, 23 minutos, entonces creo que estoy dentro del tiempo. Muchísimas gracias y espero que nos haya quedado un poco claro en términos de entendimiento de qué es el sur y cómo ha evolucionado la cooperación sur-sur durante los últimos años con los cambios en la estructura de poder en el sistema internacional. Muchísimas gracias.